El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenas tardes, estimados amigos que nos escuchan. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos cada jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada en Radio Universidad. Les saluda con mucho gusto su amigo Ernesto Duque Padilla. En un momento más estará con nosotros también Elizabeth Vitrón Romero, quien comparte la conducción de este programa. Pero quiero dar la bienvenida el día de hoy a Zaida Moret Villa, que tendrá a su cargo la producción del mismo. Muy buenas tardes, Zaida. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes a usted y a todo el auditorio que nos acompaña hoy jueves, 7 de agosto de 2014, aquí en el 104.1 de FM Radio Universidad. Y en los controles saludamos a Lalo Reina, Eduardo Lalo Reina, como siempre, tan atento con nosotros. Bueno, como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra interpretación desde el punto de vista del psicoanálisis y bajo la óptica de las ciencias sociales, como es la sociología, la antropología, la historia, y a partir de hoy también por la presencia de Zaida, con la interpretación y óptica de las ciencias de la comunicación. Hemos titulado el programa del día de hoy El mito de la adolescencia. Originalmente habíamos pensado en hablar de algunos mitos sobre la adolescencia, pero repasando el tema llegamos a la conclusión de que toda su realidad puede ser incluso mitológica. De eso vamos a estar hablando en un momento más. Estamos en vivo, los invitamos a participar. Así es, tenemos varias formas de comunicarse con nosotros a través del Facebook en El Universo Humano en Extensión y directamente en cabina al teléfono, permítame un momento, 482-6995, directamente aquí a cabina. Esperamos sus comentarios y como bien ya nos había adelantado el maestro Ernesto Duque, vamos a hablar del mito de la adolescencia. Maestro, ¿qué pasa en esta adolescencia, en esta etapa tan, relevante, vamos a decir, en el desarrollo humano, desde el punto, sí, tan significativa desde el punto de vista de la psicología? Mira, yo creo que si nos ponemos a revisar las definiciones, hay incluso cosas muy extrañas, algunas incluso contradictorias. Por ejemplo, una definición clásica es dividirla por periodos, ¿no? Uh-huh. Como la etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. La propia Organización Mundial de la Salud le pone fechas. Por ejemplo, dice que es entre los 10 y 19 años, ¿no? Por cual, haciendo cálculos de la población mundial, 1 de cada 5 pobladores es un adolescente, ¿verdad? También se considera como la etapa posterior a la pubertad y previa a la edad adulta, una época de cambios y donde supuestamente se redefine la identidad del individuo. Uh-huh. Pero pensemos desde una definición crítica, ¿realmente existe la adolescencia? Desde mi punto de vista, es una producción cultural que tiene que ver sobre todo con los medios de producción y con nuestra era contemporánea. Uh-huh. En nuestro sistema económico, pensemos que tradicionalmente, por ejemplo, un campesino, un guerrero en la antigüedad, pasaba de la niñez directamente a la adultez. O sea, fisiológicamente un individuo está maduro, se puede reproducir, puede trabajar, ¿no? Entonces, cada vez más se extiende este periodo y empieza también a veces más temprano. Uh-huh. Y luego se va extendiendo y extendiendo. Yo diría que en correlación directa a cómo se ha venido extendiendo la esperanza de vida. Te das cuenta que ahora las poblaciones son mucho más longevas. Así es. Y entonces resulta que la adolescencia también se extiende. Los jóvenes tienden a ser
dependientes cada vez a un periodo mucho más largo de su vida, ¿no? Tenemos jóvenes de 30 a 35 años todavía viviendo con sus padres y lo que es peor, tenemos también individuos que ya en edad cronológica adulta son bastante inmaduros. Así es, o sea, entonces podemos decir que la adolescencia se construye o se define conforme a la sociedad, vamos a decir, a la época en que se está viviendo también. Sí, como es la nuestra, donde tiene en toda este nuevo una, siglo, vamos a decir. Claro, toda una caracterización, toda una identidad, tiene espacios en la televisión, en el cine, tiene formas, símbolos de vestir, por ejemplo, de identidad colectiva, de música, hay una serie de arquetipos que los jóvenes comparten, pero también una serie de mitos, por eso queríamos comentar esto. Por ejemplo, el de la identidad, empecemos por este tema. En realidad, la identidad se resuelve con la adolescencia. Mira, te explico. En el desarrollo infantil, el niño entre los 5 o 6 años, no más allá de los 7, define su estructura de la personalidad. Rasgos de carácter se van a ir incorporando posteriormente, pero el niño, ya sabemos a los 7, 8 años, si tiene un carácter neurótico, histérico, esquizofrénico, etc. Ya es muy notorio, ya se nota. Ya se nota su personalidad, incluso la identidad sexual ya está definida, ¿no? Sí, claro. Digo, porque una cosa es la biológica, falta que se identifique a su género. Bueno, pues suponiendo que esto todo se ha resuelto, hablamos de un periodo en el que parece que no sucede nada, que se llama latencia, y luego en la pubertad parece que se redefine y entonces ya vuelve a tomar esas características que tenía, ¿no? Pero pensemos que en la actualidad se puede decir que el futuro de un niño, de un joven adolescente, está definido a partir de que él decide tal o cual vocación o profesión. Digo, es un interrogante, no es necesariamente cierto esto. Pero miren, vayamos más allá. Fíjate nada más la cantidad de barbaridades que se encuentra uno. A mí me llama la atención que es como que contradictorio también esa etapa, ¿no? Es la etapa en donde los jóvenes ya se sienten, bueno, los todavía adolescentes, ¿verdad? Ya quieren ser grandes, ya quieren hacer cosas de grande, ya se empiezan a salir con sus amigos, a llegar un poco más tarde, empiezan incluso pues a ingerir alcohol, no sé, etcétera. Pero por otra parte se extiende tanto, como ya usted lo comentaba, y hay adultos de 32, 35 años que siguen estancados en esa etapa, o sea, como que es como que el orden social es lo que está dictando, ¿no? El esquema. Pero además, como se vuelve un espacio real para la gente, tú te puedes ubicar ahí, como una forma de identificarte, ¿no? Así como tú puedes decir, bueno, yo soy rockero, o adquirir tu identidad por un grupo. Por ejemplo, yo soy masón o lo que sea. Yo soy del vaquero. Sí, vaquero, ¿no? Alguien puede decir, pues yo soy adolescente, ¿verdad? Y con esa etiqueta puede navegar, con esa bandera puede navegar por el mundo. Mira lo que dice Wikipedia. Dice, el adolescente puede hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a sus amigos y a las personas que va a querer. Hasta entonces no ha escogido a sus seres queridos. Al nacer conoció a sus padres y tal vez a algunos hermanos y el resto de sus familiares. Después, de alguna manera, sus padres fueron eligiendo sus compañeros de clase y amigos, pero al llegar a la adolescencia puede hacer uso de cierta capacidad de elección para poner en marcha uno de los mecanismos más significativos de esta etapa. Bueno, ya sabemos lo que es Wikipedia, ¿verdad? Pero incluso en libros de texto se reconoce que en esta edad se da esta supuesta autonomía, lo cual pues no deja de ser un mito. ¿Y cómo está eso de la capacidad de elección de las parejas y amigos? Por ejemplo, dice, llevando implícita la capacidad para discriminar sus afectos, querer de manera diferente a cada persona que lo rodea y personalizar sus afectos. Bueno, esta es una barbaridad, les digo, porque en realidad la cuestión de las emociones no pasa por una libre albedrío. Nadie puede decir me voy a enamorar de tal o cual persona, ni con cual o tal persona o personaje simpatizo. Las cosas se van dando entre el azar y el libre albedrío. Así es de que, bueno,
El tiempo también es un factor, vamos a decir, el tiempo que pasa, por ejemplo, en clase, el tiempo que pasa en casa. Eso también es un factor para reafirmar la identidad, para seleccionar a esas personas. Tu con las medio que quieres ambiente, estar. mira, por ejemplo, lo que estamos pasando con este clima de violencia, ¿no? ¿Cómo es posible que jóvenes que pudieron haber tenido una vida muy diferente, de repente adquieran una identidad de criminales? Cuando, mira, la psicopatología y los estudios clásicos se quedan cortos, ¿verdad? Porque definían al psicópata como aquel individuo que prácticamente nacimiento tenía una conducta delictiva, antisocial y no experimentaba ninguna sensación de angustia, culpa o vergüenza ante una falta legal, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y bueno, eso era como que una excepción, ¿no? Y ahora vemos este estereotipo en jóvenes que nacieron en hogares modestos, en colonias marginadas, que por necesidad o circunstancias muy diversas se han tenido que incorporar a esa clase de vida. Es una fatalidad, y de esa misma manera los jóvenes adquieren las modas de su tiempo. Si nos ha tocado nacer en los 50, 60, la época del peladito, del vago, a lo mejor esa sería nuestra imagen de joven y rebelde. Si nos ha tocado en los 70, pues tenemos el modelo de los hippies, ¿verdad? Ujú. Como que Y así ya ha con ido, ciertas características, ¿no? Que va y así ha evolucionando. ido variando, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si estamos ya a tiempo para el corte, Zaida, para que nos comentes. Tú preparaste un tema afín a lo que estamos platicando, ¿no? Así es una canción, permítame que la tengo, que es muy ad hoc a este tema que estamos tratando de la adolescencia. Estos chicos del grupo de Simple Plan, si usted nos está escuchando en casa y tiene entre 20, más o menos 25, 26 años, los recuerda muy bien. A principios del nuevo milenio, ellos se dan a conocer con esta canción, reafirman su éxito, se llama Perfect, y habla pues de los temores, de los sentimientos que pueden llegar a tener los adolescentes en esta etapa. Vamos a escucharla y regresamos en un momento. Le recordamos las líneas de comunicación 482-6995, aquí en Radio Guadec. Talk to me, did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it, I just wanna make you proud. Good enough for you, can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever, I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back, I'm sorry, I can't be perfect. I try not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? Spent with me now seems so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it, I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you, I can't stand another fight. Nothing lasts forever, I'm sorry, I
just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said, and nothing's gonna make this right again. Please don't turn your back. I can't believe it's hard just to talk to you, but you don't understand. Cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bueno, ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Hablando del mito de la adolescencia como parte del universo humano en extensión, justamente ya está con nosotros Elizabeth Buitrón Romero. Bienvenida, Elizabeth. Bienvenido. Hola amigos, buenas tardes. También saludamos a Zaida Morlet, que nos acompaña en la producción de este programa. Así es. Muy buenas tardes. Y bueno, entonces estamos hablando de algunos mitos y yo llegué incluso a afirmar que toda la adolescencia podría ser un mito construido culturalmente y por esta época en la que vivimos. Concretamente estuvimos hablando antes de ir al corte sobre el tema de la identidad, ¿no? Que si pensamos que en esta etapa realmente un joven resuelve su futuro, Elizabeth. No, realmente son muy poquitos los que podríamos decir que lo resuelven. Lo resuelven en el sentido de definir qué van a hacer con su vida. A ese, como una elección vocacional, claro, pero no mucho más allá. A eso nos referimos con resuelven su vida, porque la verdad es que para resolverla pues tienes todos los años del mundo, no acabas de resolverla. Pero realmente son muy poquitos, porque hay jóvenes que concluyen la preparatoria y entonces hacen un año de relax, de estudios en el extranjero, un año sabático como se le llama ahora, buscando a ver a qué se van a dedicar. O hay jóvenes que brincan de una escuela a otra buscando qué van a estudiar y suman hasta 7 carreras iniciadas y ninguna terminadas. Entonces no, realmente cada vez va siendo más difícil. Yo supongo que a medida en que aumenta la oferta educativa, aumentan las dificultades para decidirte qué vas a estudiar. Y también las dificultades laborales que impiden la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, al trabajo. Porque fíjate, durante muchos años se dijo que estudiaras lo que te gustara. Entonces, de la imposición paterna a estudiar lo que era el papá, no sé, por ejemplo, si el papá oficio, tiene un rancho, la empresa o el negocio. Claro, estudiabas agronomía. Si el papá tenía una estética, estudiabas cultura de belleza, pero ahora como desapareció esa tradición, uno tiene la responsabilidad de definir y ahí empiezan las dificultades, ¿no? Comentaba la mañana con José María González Lara, le digo, oye, vamos a dedicar el tema del día de hoy a la adolescencia, y él recordó la definición clásica que vemos en la escuela sobre adolecer,
y dice, si te fijas en la etimología es de dolor, es la falta de dolor. Y él me comentaba que, por ejemplo, cualquier dolor es un signo, un aviso sobre una dificultad en el cuerpo, ¿no? E incluso el climaterio avisa, dice, y la adolescencia no avisa, no hay un sufrimiento. Y le decía, pues sí, justamente porque no existe biológicamente un fundamento. Bueno, pubertad, se asocia con la aparición de la menstruación, pero tampoco es una cosa que uno pudiera decir siempre ocurre así. Sí, pero ya la adolescencia es una construcción psicológica. Sí. La pubertad no puede definirse, pero un individuo madura muy rápidamente de individuo adulto y ya es capaz de reproducirse y de tener... Biológicamente. Sí, biológicamente ocurre sí. de un mes a otro, por ejemplo, en las mujeres. Claro, pero no abandona su dependencia. Entonces tiene mucho que ver también con la cuestión de la dependencia. Entonces todos estos cambios físicos que ocurren tanto en el hombre como en la mujer, en la niña, en el niño, que vamos marcando como que la pauta, en el sentido de que los niños pues dan el clásico estirón, ¿no? que se registra, les empieza a cambiar la voz, o sea, vamos a decir de una pubertad, de unos signos, de unos síntomas, vamos a decir, se pasa directamente a la adultez. Mira qué interesante, yo quería comentar contigo eso, Elizabeth, porque ¿qué tanto hay de cierto de este encuentro con el cuerpo, no? Se ha hecho mucho, digamos, mito sobre la cuestión de que el joven de repente se descubre con un cuerpo nuevo y aquellos cambios lo sorprenden y cosas de ese tipo que tienen que ver con la identidad, ¿no? Mira, sí hay algo de cierto, pero no tanto en el sentido de que se encuentran y se descubren, porque a lo mejor esto estaba bien en 1800, en 1700, donde la represión funcionaba, claro, y funcionaba bien. Y no sabías qué te pasaba cuando empezabas a arreglar o menstruar. Pero ahora el acceso a la información, el sexo que realmente está a la vista, que hay un frenesí de todo esto, el encuentro con el cuerpo ya no es lo que era hace 150 años, ¿no? Pero sí, de todas maneras, hay una especie de descubrimiento de lo que se puede hacer con el cuerpo, lo que se puede hacer vía la atracción sexual con el cuerpo. Y entonces te encuentras jovencitas de 11 años que tienen fotos en el Facebook bastante sugestivas, sí, claro, con gestos abiertos de invitación, sin que ellas sepan exactamente lo que dice la imagen. Claro, lo que está provocando, lo que comunica o lo que provoca. O el llamamiento que están haciendo demanda, con, ¿no?, la posición. Bueno, ahí te va otro, la rebeldía. Mira, yo creo, esa es mi teoría, ¿verdad? Que voy a hacer los pública, jóvenes son rebeldes. Voy a hacer pública el día de hoy. Si los jóvenes son rebeldes, sí hay a qué rebelarse. ¿Sí? Si no, ¿de qué te rebelas? Si tienes una familia light, una escuela light, una sociedad light, donde todo se permite, donde el eslogan es vive la vida loca y Hakuna Matata, ¿de qué te vas a rebelar? No hay ninguna razón. Yo no veo esos jóvenes revolucionarios claro, que están está todo al alcance. Lo que tú quieras lo tienes al alcance. ¿Dónde está? Te pueden prohibir que tengas acceso a ciertas páginas de internet y controlar tu computadora, pero el celular, yo creo que a veces los papás no saben ni para qué sirve. Todas las posibilidades de uso que tiene, entonces igual tienen acceso a todo lo que les dé su curiosidad. Porque hay generaciones donde marcadamente se pone en evidencia una ruptura. El 68, por ejemplo. El 68, a nosotros nos tocó vivir eso y no queríamos saber nada, ni de la música, ni de las costumbres, ni de los hábitos de nuestros padres y abuelos. Para nosotros era un rompimiento radical. Estábamos realmente inconformes con una situación y que además cultural. No fue una ruptura en México, ¿verdad? No, claro, no, es un movimiento a raíz de la autonomía internacional. Ajá. Fue una cosa realmente que impactó a nivel internacional. Sí, incluso a partir de ahí, por ejemplo, con los Beatles y la música del rock, se produce un cambio también que permanece, fíjate, yo siento que nuestros hijos y nietos escuchan nuestra música sin ninguna dificultad, como lo hacíamos nosotros con la música de nuestros padres. A mí sí me gustan los boleros y toda la música romántica antigua, pero la mayor parte de nuestra generación no. Y además no notan que es una música que tiene 30, 40 años. No hay esa ruptura. Sí, porque los chavos de repente dicen, ¿a poco te sabes la canción? Los famosos covers, a mí me llama la atención de que están,
jovencitos de secundaria, cuando estuve dando clases en corridos o en nuevas versiones. Ajá. Entonces, sí, o sea, esa la escuchaba mi mamá, de seguro la escuchaba tu abuela, tu papá. No, es el nuevo éxito de y no sí, sé ¿verdad? quién. O lo No, escuchan es a que uno es un cantarla cover. y dicen, pero ¿cómo te la sabes? Pues Sí. claro, Sí. es de mi generación, ¿no? Exactamente. Yo la escuché en mi tiempo. Bueno, ahí te va otra, la autonomía. Porque aquí leímos hace un rato una información de Wikimedia, ¿verdad? Donde nos dice que es la época en que el joven logra su autonomía. Pero yo no veo de qué cuando los jóvenes viven con sus padres y todavía no se independizan del todo. Bueno, la economía en ese sentido tal vez no la autonomía. alcanzan hasta ya muy entradas sus años laborales, ¿no? Porque la verdad es que como está ahorita la incorporación y los sueldos y todo eso, se dificulta mucho. En otros sentidos tienen una autonomía casi sin límites, ¿no? Porque el desenfreno es lo que te ocasiona. Siempre donde hay desenfreno, donde hay una precocidad, hay una cierta autonomía que desorganiza. Si no puede ser, bueno, sí es posible, ahí me dio un ataque de moralina. Muchas de las cosas que los adolescentes saben, los padres los ignoran, y los ignoran siempre. Se dan cuenta porque de repente te hablaron de la escuela, los detuvo la policía, te das cuenta porque algo actuó como agente para que te dieras cuenta. Fíjate un detalle así muy sencillo. Los tatuajes, por ejemplo. Te aseguro que más de la mitad de los padres de jóvenes adolescentes no saben que sus no saben hijos que tienen un tatuaje. ya tienen un tatuaje y conviven con ellos todo el día. Claro, pero son jóvenes que ya entran al baño y ya no tienes que supervisar que se laven las orejas, que se tallen los y codos. no lo debes de hacer tampoco. Entonces, bueno, pues tienen... Entonces, hasta que no hay una consecuencia o una alerta, es que ellos se dan cuenta de las cosas, hasta que hablan del hospital, es que aquí está internado. Y a veces aquí no está la hablan de policía. ningún lado y no te das cuenta nunca. Quisimos abordar este tema pues porque estamos próximos al inicio de clases. Ya los jóvenes están por entrar y esto, por ejemplo, en secundaria es una época en la que se define la adolescencia, pero pensemos en la realidad. Un niño que sale de sexto año se incorpora a la secundaria y de repente, por definición, pasa a ser un adolescente. Actualmente yo creo que así está funcionando, aunque no lo tengamos todavía escrito en los libros de esa manera. Porque miren, muchas sociedades, por ejemplo, no sé, en comunidades que viven en África, un adolescente tiene un cierto ritual, hay un periodo de tránsito, tiene que pasar ciertas pruebas, tiene que hacerse ciertas cosas para que se incorpore a la tribu ya convertido en un adolescente. Pero en la sociedad de nosotros no tenemos ninguna cosa así, no hay ningún ritual de tránsito. Pero tenemos la podría ser salida de secundaria. sexto, sí, Ujú. lo que se pudiera equiparar, pero no tiene la estructura de un ritual. Ujú. Tiene más bien es una certificación, un papel que te dan donde se acredita que pudiera ser a lo mejor equivalente, ¿no? Tienes la graduación de sexto, que por cierto ya con la reforma educativa desaparece las graduaciones. Se siguen haciendo un poco por tradición, pero de manera oficial ya no están autorizadas hasta que concluya secundaria. Entonces, terminas sexto, te vas de vacaciones, entras a la escuela y el primer bimestre, que sería septiembre, octubre, bueno, ahora incluimos los días de agosto, que son cerca de 10 días hábiles, tienes ese periodo para ajustarte a la vida de joven de secundaria, con el agravante de que se les trata como niños y al mismo tiempo se les trata como adolescentes. Las dos cosas van de la mano. Pues sí, mira qué curioso, ¿no? Esta coyuntura en la que entran a estudiar y te pregunto, entonces, ¿estos no son ninis? Porque pues tenemos una población adolescente de muchos jóvenes que no estudian y tampoco trabajan. Y realmente los estudiantes de secundaria, podríamos decir que estudian. No, la verdad es que chicos que traían un promedio de 9 o 10, el primer bimestre muchos, no sé, el 40%, tal vez más, bajan de promedio. ¿Bajan sus calificaciones? Sí, bajan sus ¿Tienes tú calificaciones. alguna hipótesis de qué es lo que está pasando? Es un periodo como de adaptación, es Mira, un cambio. El cambio de muchos maestros, muchas asignaturas, muchas tareas diferentes, muchos métodos de enseñanza,
muchos métodos de estudio porque cada asignatura exige que estudies de una manera diferente, no puedes machetear todo, o no puedes memorizar, o no puedes hacer un cuadro sinóptico con todo. Eso es un desajuste, pero también el hecho de que de repente hay un boom, una explosión de posibilidades en las que no tenía acceso cuando estaba en primaria. Sí, hay un cambio de vida. Claro, fuerte. Bueno, pues nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos, agradecer pues a Radio Universidad este espacio que nos brinda la Coordinación de Extensión Universitaria. Esperamos que estos temas sean de interés y nos escuche todos los jueves a las 5 de la tarde. Yo agradezco pues la compañía de Elizabeth y de Zaida. Gracias y bienvenidos a este ciclo escolar, a todos los chavos que le echen muchas ganas al nivel que vayan. Así es, muchas gracias por escucharnos, mucha suerte a todos los nuevos estudiantes. Ya lo escuchó, hay un periodo de ajuste, de adaptación, nada más échenle ganas. Muy buenas tardes. Bueno, yo me despido de ustedes como siempre, deseándoles salud y vida. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.